Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, con un poquito más de tiempo esta semana, cumpliendo con algo que propuse. A pesar de que ahora la información bajó mucho el nivel de miedo o de preocupación que quieren instalar, pero había propuesto en mi página de Facebook hablar sobre, y voy a usar palabras clave, porque sabemos cómo está, no tengo ganas que me bajen el video, de verdad. Entonces, esto que desde los conceptos médicos se llama zoonosis vírica o viruela símica, que es la B del monito con la que vinieron insistiendo, pero bueno, ahora le han quitado esto de emergencia sanitaria de pronto. Entonces vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata. A ver, en primer lugar, esta es una enfermedad endémica de ciertas regiones de África. ¿Qué es el concepto endémico? Endémico es algo, una enfermedad, una serie de síntomas que se circunscriben a una región en particular y sobre la cual las autoridades pueden tener un control sanitario, digamos. Esto es lo que se llama endémico. Eh, Sabemos que entre fines de los 80 y principios de los 90 se dejó de vacunar para la viruela porque, según dijeron, esto ya estaba erradicado. Bueno, en realidad no es así porque hoy los que dentro de los médicos que conocen la medicina germánica hay como 30 denominaciones cuya sintomatología coinciden con esto. Hoy, fundamentalmente en lo que tiene que ver con síntomas dermatológicos. ¿Estamos? Bueno, como siempre, cambiamos el nombre, decimos que erradicamos y le cambiamos el nombre. A ver, desde la medicina germánica, ¿qué significa esto? Esto que es con B corta. A ver, tenemos una conjunción de varios conflictos acá. En primer lugar, lo que implica la epidermis tiene que ver con un conflicto de separación. Y cuando implica la dermis, porque también está implicada en estas manifestaciones en la piel, hay un conflicto de mancha. ¿Qué es mancha? La palabra es mancilla, haberse sentido ensuciado por acción o palabra del otro. Después pueden aparecer, por supuesto, algunas inflamaciones de ganglios linfáticos, fundamentalmente el cuello, y esto obedece a una desvalorización leve. El dolor de cabeza que aparece también es propio de cualquier vagotonía, porque sabemos, ustedes que conocen ya, los que me escuchan y han investigado las leyes biológicas, saben, según la segunda ley, que todo programa biológico tiene dos fases, tiene una fase simpaticotónica y una fase vagotónica, que es la fase de reparación. Y en la fase de reparación, en la mayoría, aparece dolor de cabeza. ¿Puede agravarse esto? Sí, puede agravarse si aparece un conflicto de abandono y ahí están implicados los túbulos colectores del riñón. Y el conflicto de abandono puede aparecer ante cualquier otro diagnóstico. Estamos, entonces ahí se agrava toda la sintomatología. Pero hoy tenemos que entender que los medios de comunicación van de la mano de los laboratorios, porque son los laboratorios los que invierten dinero en publicidad, por supuesto, ¿no? Entonces, hay un doctor, el doctor Wolfgang Wodardt, que atribuye a esto que llaman la B del monito, y sigo hablando así en clave, a uno de los efectos adversos
de lo que se estuvo inoculando. Lo que se estuvo inoculando luego del 2020, y que coinciden con la misma sintomatología de un herpes zóster. Yo estuve buscando y hay un montón de documentación científica sobre estos efectos adversos, eh, que son más de 1200, pero en los que aplican para patologías de piel tenemos desde vasculitis, herpes zóster, exacerbación de la psoriasis, si había este diagnóstico anteriormente. Así que tenemos que todos estos conceptos tomarlos. Y si esta es una enfermedad endémica de África, también tenemos que entender que este continente viene desde hace años siendo tomado como el laboratorio del mundo. ¿Mm? Entendiendo esto de la B corta, y que no fue erradicada de ninguna manera, tenemos que entender que los programas biológicos, los SBS, siempre van a brindar una ayuda de adaptación. O sea, a ver, ya de una vez por todas, ¿no? Quienes me están escuchando creo que han cambiado el paradigma, y si no lo cambiaron, ya es momento de que cambien el paradigma y que entiendan que esto es parte de la naturaleza, ¿sí? Y que hoy en día hay muchos, cuando empezó Facebook o las redes sociales, los que ya conocíamos esto, no teníamos manera de divulgar. Hoy hay muchos terapeutas, hay muchas herramientas de divulgación, ¿sí? Entonces, no paren de investigar, pero no se asusten, porque la finalidad es inocular, en primer lugar, miedo, porque con el miedo te van a controlar. Pero, a ver, eh, estas lecciones cutáneas que aparecen con este programa biológico duran entre 2 a 4 semanas, ¿sí? Erupciones o lesiones cutáneas cuando implican la dermis, la fiebre y el dolor de cabeza aparecen en la fase vagotónica. Dolor muscular, porque hay un conflicto de desvalorización leve, y también inflamación de los ganglios, edema. Inflamación siempre aparece en fase vagotónica. Dicen, nos han dicho que se contagia por contacto estrecho, diferente a lo del 2020 que nos imponían un distanciamiento social porque decían que por el hablar, por el flu, por el estornudo, porque esto a lo que lo atribuían podía vivir en superficies como madera, metal. Bueno, no, acá tiene que ver con un contacto estrecho. Ahora, vamos a mirar un poquito más allá. Y entonces, entendiendo el programa biológico que nunca fue erradicado en realidad, vamos a ver la verdadera causa, no de este síndrome, porque es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Vamos a ver la verdadera causa de lo que en realidad está pasando. Y entonces tenemos que entender que hay una fuente que distribuye la información para todo el mundo, que es esta organización que tiene 3 letras, ¿sí? Y que tampoco quiero nombrar para que no me censuren, pero que ya me entendieron, que gestiona las políticas públicas de los países que conforman hoy en día algo que se llama el Consenso de Washington, ¿sí? O la ONU. Esto se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, con una primera finalidad, en principio benefactora para la humanidad, porque era esto de mantener la paz después de una guerra tan terrible, ¿no? Después de los años 40. Y
estas organizaciones dictaminan todo lo que tiene que ver con finanzas, educación, salud. En realidad, básicamente, tienen que ver con una agenda y son alrededor de 40 países los que suscriben a todos los tratados que ellos proponen. Pero hay una información, y fíjense de cuándo. Un funcionario de aquí, de la ONU, denunció en agosto del año 2016 sobre que esta organización de la salud había sido privatizada, y esto, o sea, que era mantenida con capitales privados, y esto hacía que se condicionen todas las decisiones que toman. Esto, fíjense ustedes, año 2016. Este funcionario se llama Germán Velázquez y era el exdirector del programa de medicamentos de esta organización de las 3 letras. Este hombre no era un médico, no es un médico, es un economista, pero todas las investigaciones que hizo hicieron que la industria de los medicamentos se enfureciera y hasta recibió amenazas de muerte, cosa que lo llevó a concluir que la ONU finalmente se ha convertido en una organización mafiosa. Y acá no estamos hablando, si ustedes me quieren llamar la reina de las conspiraciones, o muchos que se llaman a sí mismos conspiranoicos, acá estamos hablando de algo fáctico. Esto no sale en los medios alternativos, esto ha sido publicado en los medios oficiales. Entonces, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta la bestialidad de dinero que se moviliza, porque fíjense ustedes que el Banco Mundial destina 2.000, y esto es del año 2022, 2.000 millones para financiar los planes de prevención en diferentes países. Y que esta industria de la farmacia en el año 2022 facturó 1.200 billones de dólares y que esperan, y esto está publicado, llegar a 1.5 trillones para el año 2028. Estas cifras son monstruosas y claramente superan, busquen ustedes, el PBI de los países y van a ver que estas cifras superan al PBI de cualquier país del mundo. Entonces, esta industria influencia en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, generándoles a sus funcionarios preocupación para que aceleren la compra de esto para la prevención. Bueno, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos con este panorama real, pero también tenemos, dentro de lo que sería la medicina, tenemos muchos médicos que impulsan a la medicina germánica, pero que al mismo tiempo impulsan a que las personas se traten con lo que propone el sistema convencional, por ejemplo, para el cáncer. Otros que también impulsan y divulgan la medicina germánica y dicen que no tiene importancia la intoxicación que produce esto que se pone en los bracitos. Y no estoy hablando solo de esta específica del 2020, estoy hablando de todas las que tienen que ver con el calendario. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Una disidencia controlada, finalmente. Porque quien de verdad conoce la medicina germánica nunca puede aconsejar a un paciente a que se haga quimio. Entonces, siguiendo
y rastreando información, tenemos que entender que esta gran industria, y como toda industria lo que quiere es vender y generar ganancias, genera 8 millones de empleos directos y más de 50 millones de empleos indirectos. O sea, es una industria que genera 58 millones de empleos en el mundo. Dinero, dinero. Y arriba de esto hay algo más, porque ellos son malos de la película, sí, pero hay más malos en esta película. ¿Y quiénes están arriba? Los bancos. Porque el negocio de estas industrias no pasa solo por colocar sus productos en el mercado, ¿sí? El negocio tiene que ver con el crédito que los bancos otorgan a los países para que adquieran estos productos. A ver, tenemos que tener en cuenta que un país cuando toma crédito del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o lo que fuere, puede tomar de pronto crédito para infraestructura. Y esto está muy bueno porque hacer rutas, carreteras, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento le mejora la vida a las personas que viven en este país. Pero también adquieren créditos para educación, que de pronto está prediseñada, ¿no? Todos los programas educativos, y esto lo venimos viendo en estos últimos años, está más que evidente. Todo lo que tiene que ver, toman créditos para tecnología, y también toman créditos para comprar estos productos para supuestamente prevenir o mejorar la salud de la gente. Entonces, acá nos encontramos con un demonio que tiene muchas cabezas, no una sola, porque el verdadero negocio acá es el negocio de los bancos, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, también tenemos que entender que los países compran productos para la salud que en realidad se utilizan el 10% porque a la mayoría de las personas la llenan de pastillas y no toman todo lo que le dicen. Y en cuanto a lo que se inocula también, porque después el 90% termina siendo incinerado porque está vencido, porque ya pasó el tiempo, porque ya pasó la moda de esa supuesta, como me acuerdo cuando pasó en el año 2009, que se terminaron quemando todos los lotes de Tamiflu, ¿sí? Entonces, esto es una estafa, esto es una estafa. Y cuando alguien dice, ay, sí, porque yo recibo medicamentos gratuitos o recibo de manera gratuita, nada es gratuito, nada es gratuito, porque si bien la persona no lo paga de su bolsillo, siempre se paga con impuestos. Y el país tiene que terminar pagando con intereses usurarios esos créditos que toma para comprar eso. ¿Estamos? Entonces, lo que llaman la industria de la salud, cuando ustedes miran el ranking, está en el tercer lugar de las industrias. Y yo me pregunto qué pasaría si la nueva medicina germánica se expandiera como tendría que expandirse. Todo esto se cae, todo esto se cae, porque la persona que se hace responsable de gestionar su propia salud y que vive sin miedo, jamás le va a hacer el jueguito a todo esto que el sistema propone. Y esto de la medicina germánica, y acá coincido al 100% con las palabras del doctor Hammer, es el descubrimiento más grande para la humanidad. Sí, entonces, tenemos que entender que si este sistema que está establecido de esta manera, arriba de todos los bancos y después las industrias, si este sistema se cayera, esto traería un caos terrible para la humanidad, un crack financiero enorme a nivel económico. Pero tenemos que entender que todo finalmente se trata de dinero. Tenemos que entender que están experimentando con nosotros.
que cuando hablan de un plan de despoblación, a los primeros que quieren eliminar es a la gente mayor, porque es la gente que no produce nada, según ellos. ¿No es cierto? Hasta la misma Christine Lagarde lo llamó comedores inservibles a los ancianos. Son los primeros a eliminar. Pero después, con nosotros y con los niños, están experimentando. Están experimentando. Están probando diferentes cultivos y diferentes elementos de nanotecnología que son inyectados y que ni siquiera ellos mismos en principio conocen los resultados que estamos viendo ahora con tanta muerte y resultados que estamos viendo con tanta enfermedad, nunca como ahora, tanta enfermedad crónica. Y el crónico es un cliente de por vida, porque cuando te diagnostican como enfermo crónico, te están diciendo que de por vida vas a depender de una medicación que te proporciona la industria. Entonces, como para ir cerrando, porque no los quiero aburrir, pero entiendan esto, en todo, sigan la ruta del dinero, porque ahí van a conocer el origen de todos los problemas. Les dejo un beso enorme. Difundan esto entre sus seres queridos y tómense un tiempo para la reflexión. Un beso. Nos vemos prontito.